El segundo libro de Samuel, una parte crucial del Antiguo Testamento de la Biblia, continúa la narrativa del pueblo de Israel después de la muerte del rey Saúl. Este libro, que se cree fue escrito por el profeta Natán y otros autores anónimos, se centra principalmente en el reinado del rey David, uno de los personajes más prominentes en la historia bíblica. A lo largo de sus capítulos se exploran temas como el liderazgo, la guerra, la justicia divina, el pecado y la redención. El libro presenta la ascensión de David al trono, su consolidación como rey y los desafíos que enfrenta tanto en el ámbito político como personal. Además, incluye relatos de sus victorias militares, su relación con Dios y su papel en la preservación del pacto divino con Israel. El segundo libro de Samuel ofrece una visión profundamente reveladora de la historia de Israel y la complejidad de la condición humana, así como una reflexión sobre la fidelidad de Dios y su relación con su pueblo escogido. Capítulo 1. El libro comienza con la noticia de la muerte del rey Saúl y su hijo Jonatán en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Una malecita llega a David y le informa falsamente que él mismo mató a Saúl, creyendo que sería bien recibido por David. Sin embargo, David lamenta profundamente la muerte de Saúl y Jonatán y ordena la muerte de la malecita por atreverse a tocar al ungido del Señor. Capítulo 2. Después de la muerte de Saúl, David busca la guía de Dios y es ungido como rey sobre la tribu de Judá en Hebrón. Mientras tanto, Abner, el comandante del ejército de Saúl, proclama a Is-Boset, hijo de Saúl, como rey sobre las otras tribus de Israel. Esto marca el comienzo de una disputa entre las tribus del norte y del sur. Capítulo 3. La guerra civil se intensifica entre las fuerzas de David y las de Is-Boset, lideradas por Abner. A pesar de haber sido ungido rey, David evita el conflicto directo con la casa de Saúl, buscando una solución pacífica. Sin embargo, Abner mata a Asael, uno de los seguidores de David, lo que provoca un aumento de la hostilidad. Abner, en un giro político, ofrece su apoyo a David, pero este exige que le entreguen a Mical, su esposa, como condición para sellar la alianza. Capítulo 4. Dos comandantes de Is-Boset, Baana y Recab, asesinan a su rey mientras duerme la siesta. Llevan la cabeza de Is-Boset a David, esperando ser recompensados, pero en lugar de eso, David los ejecuta por asesinar a un hombre justo y les hace pagar el precio de sus acciones. Con la muerte de Is-Boset, David emerge como el líder indiscutible de todo Israel. Estos capítulos establecen el escenario para los eventos posteriores en el reinado de David, delineando las luchas políticas y militares que enfrenta mientras busca consolidar su reino sobre Israel. Capítulo 5. Después de la muerte de Is-Boset, todas las tribus de Israel acuden a David en Hebrón y lo reconocen como su rey unificado. David, ahora el rey de todo Israel, establece su capital en Jerusalén, que hasta entonces estaba en manos de los jebuseos. Conquistando la fortaleza de Sión, David la convierte en la ciudad de David y construye su palacio allí. Durante su reinado en Jerusalén, David continúa prosperando y obteniendo victorias militares sobre los filisteos. Capítulo 6. David decide traer el Arca de la Alianza a Jerusalén como un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Organiza una procesión para llevar el arca desde la casa de Abinadab en Kiriat Jearim hacia la ciudad de David. Sin embargo, durante el viaje, Uzá, uno de los que llevan el arca, comete un error al tocarla y Dios lo castiga con la muerte. Esto lleva a David a temer a Dios y a retrasar la entrada del arca a Jerusalén. Eventualmente, el arca es llevada a la ciudad con alegría y celebración. Capítulo 7. David,
ahora establecido en su reino y con Jerusalén como su capital, decide construir un templo para albergar el arca de Dios. Sin embargo, el profeta Natán recibe una revelación de Dios, quien le dice que no será David, sino su hijo, quien construirá el templo. Dios promete establecer el linaje de David para siempre y asegura su amor y protección hacia él y su descendencia. Capítulo 8. David continúa expandiendo su reino mediante la conquista militar. Derrota a los filisteos, a los moabitas, a los arameos de Damasco y a los edomitas, asegurando así la estabilidad y la seguridad de su reino. Durante su reinado, David establece la justicia y la administración eficiente en todo su territorio, consolidando su posición como uno de los más grandes reyes de Israel. Estos capítulos muestran el florecimiento del reino de David, tanto en términos de su poder político como de su relación con Dios. A través de sus acciones militares y su preocupación por la presencia divina en Jerusalén, David se establece como un líder fuerte y piadoso en la historia de Israel. Capítulo 9. David, ahora establecido como rey, busca mostrar bondad a la familia de Jonatán, su amigo fallecido. Descubre que Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado siendo niño. David ordena que Mefiboset sea traído a su presencia y le ofrece restaurarle todas las tierras de Saúl y permitirle cenar continuamente en su mesa como un hijo del rey. Capítulo 10. Después de la muerte del rey amonita, Hanún, su hijo, temiendo la venganza de David, humilla a los mensajeros enviados por David para ofrecer condolencias. Esto provoca un conflicto entre los amonitas y los israelitas que termina en una guerra en la que los amonitas son derrotados. Capítulo 11. Durante la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David decide quedarse en Jerusalén. Un día, desde el techo de su palacio, ve a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. David, atraído por su belleza, la manda a traer y comete adulterio con ella. Betsabé queda embarazada, lo que lleva a David a tramar un plan para encubrir su pecado. Capítulo 12. El profeta Natán confronta a David con una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre, ilustrando el pecado de David con Betsabé. David, furioso, declara que el hombre que cometió tal injusticia debe ser castigado, sin darse cuenta de que está condenando su propio pecado. Natán entonces revela que David es ese hombre y le anuncia las consecuencias que su pecado traerá sobre su casa. A pesar del arrepentimiento de David, el hijo que Betsabé lleva en su vientre muere como resultado del juicio de Dios. Estos capítulos ilustran la complejidad de la vida de David, desde sus actos de generosidad y justicia hasta sus graves pecados y sus consecuencias. La narrativa muestra cómo incluso un rey, según el corazón de Dios, puede caer en la tentación y enfrentar las ramificaciones devastadoras de sus acciones. Capítulo 13. Amnón, hijo mayor de David, se enamora de su medio hermana, Tamar, y elabora un plan para violarla. A pesar de los ruegos de Tamar, Amnón comete el acto y luego la desprecia. Absalón, hermano de Tamar, jura venganza. Capítulo 14. Absalón, deseando la reconciliación con Amnón, elabora un plan con una mujer sabia de Tecoa para que David permita el regreso de Absalón a Jerusalén. David, emocionalmente conmovido por la historia, accede a dejar que Absalón regrese, aunque no le permita ver su rostro. Capítulo 15. Absalón comienza a ganarse el favor del pueblo y finalmente se rebela contra su padre David. Reúne seguidores en Hebrón y declara ser el rey de Israel. David, advertido de la traición, huye de Jerusalén con su familia y seguidores, mientras Absalón entra en la ciudad y se proclama rey. Capítulo 16.
Mientras David huye de Jerusalén, se encuentra con Siba, un siervo de Saúl, quien lo insulta y lo acusa de merecer su desgracia. También se encuentra con Mefiboset, hijo de Jonatán, quien muestra lealtad hacia él. Un hombre llamado Simei, de la tribu de Benjamín, maldice a David y lo arroja con piedras, pero David se muestra reacio a castigarlo. Mientras tanto, Absalón llega a Jerusalén y establece su gobierno, consolidando su rebelión contra su padre. Estos capítulos ilustran la tragedia que envuelve a la familia de David, con la violación de Tamar, la venganza de Absalón y la traición de uno de sus hijos. La narrativa también muestra la dolorosa experiencia de David al enfrentar la rebelión de su propio hijo y verse obligado a huir de su capital. Capítulo 17. Ahitofel, un consejero de Absalón, ofrece aconsejar estratégicamente a Absalón para enfrentar a su padre David. Sin embargo, Hushai, un consejero leal a David, interviene y sugiere un plan contrario para engañar a Absalón y frustrar los consejos de Ahitofel. Absalón sigue el consejo de Hushai, lo que lleva a la demora y finalmente al fracaso del plan de Ahitofel. Reconociendo que su consejo no fue seguido, Ahitofel se suicida. Capítulo 18. La batalla entre el ejército de David y el de Absalón tiene lugar en el bosque de Efraín. A pesar de las instrucciones de David de proteger a Absalón, su hijo es asesinado por Joab mientras está atrapado en un árbol. Cuando David se entera de la muerte de Absalón, se llena de profundo dolor y lamento, deseando haber muerto en lugar de su hijo. A pesar de la victoria de su ejército, David está destrozado por la pérdida de su hijo. Capítulo 19. Joab reprende a David por su reacción excesiva ante la muerte de Absalón y lo insta a mostrar gratitud a sus seguidores que lucharon por él. David regresa a Jerusalén, donde es recibido con alegría por la gente. Sin embargo, surgen tensiones entre las tribus de Judá y las otras tribus de Israel sobre quién debería haber sido honrado primero en su regreso. David restablece su autoridad como rey y perdona a sus antiguos enemigos, incluido Simei, quien lo había maldecido en su huida. Capítulo 20. Un hombre llamado Seba, de la tribu de Benjamín, incita una nueva rebelión contra David, proclamando que la tribu de Israel no tiene parte ni herencia en él. David envía a Amasa para reunir a las tropas y sofocar la rebelión, pero Amasa tarda en cumplir la orden. Joab, actuando por su cuenta, mata a Amasa y lidera el ejército para detener a Seba. La rebelión es suprimida y la paz se restaura en el reino. Estos capítulos muestran la culminación de la rebelión de Absalón contra su padre David, así como las consecuencias de esa rebelión y las luchas por el poder que se desatan después. A pesar de la victoria militar, David experimenta un profundo dolor por la muerte de su hijo Absalón, lo que subraya las complejidades emocionales y políticas de su reinado. Capítulo 21. Este capítulo comienza con una hambruna en la tierra de Israel, que dura 3 años. David busca la razón de esta hambruna y se le revela que es consecuencia del quebrantamiento de un pacto entre Israel y los Gabaonitas. En tiempos pasados, Saúl había intentado exterminar a los Gabaonitas, lo que había violado este pacto. Como expiación, los Gabaonitas piden que se les entreguen 7 descendientes de Saúl para que los ejecuten. David accede y entrega a los descendientes, quienes son ejecutados. Capítulo 22. David entona un himno de alabanza y gratitud a Dios por su liberación de los peligros y enemigos que enfrentó a lo largo de su vida. En este himno, David celebra la fidelidad y el poder de Dios, describiendo cómo Dios lo rescató en momentos de angustia y lo exaltó sobre sus enemigos. Capítulo 23. Este capítulo registra las últimas palabras de David, que son un poema que reflexiona sobre su reinado y su relación con Dios.
David expresa su gratitud por la seguridad y la prosperidad que Dios le otorgó, así como su confianza en el pacto eterno que Dios hizo con él y su linaje. También se mencionan los valientes guerreros que sirvieron bajo David, incluyendo a los tres más destacados: José, Basebet, Eleazar y Sama. Capítulo 24. David decide realizar un censo de la población de Israel y Judá, lo que provoca la ira de Dios. Dios envía al profeta Gad para advertir a David sobre las consecuencias de su acción. A pesar de la advertencia, David continúa con el censo y como resultado, se produce una plaga que causa una gran mortandad en Israel. Después de ver el sufrimiento de su pueblo, David ruega a Dios que detenga la plaga y ofrece un sacrificio para expiar su pecado. Dios acepta el sacrificio y la plaga cesa, marcando el final del segundo libro de Samuel. Estos capítulos finales del segundo libro de Samuel ofrecen un vistazo a los eventos finales del reinado de David, incluyendo su lucha con las consecuencias de su pecado, así como su reflexión sobre su vida y su relación con Dios. La historia de David, en el segundo libro de Samuel, nos enseña que incluso los líderes más poderosos y virtuosos pueden caer en la tentación y cometer graves errores. Nos recuerda la importancia de la humildad, la honestidad y la obediencia a Dios en todo momento. Además, muestra cómo el arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón divino pueden conducir a la redención y la restauración, incluso en medio de las consecuencias dolorosas de nuestras acciones. En resumen, la lección clave es que, aunque enfrentemos desafíos y caigamos en la adversidad, podemos encontrar esperanza y renovación a través de la fe y la rectitud.